Capítulo 1. Decidí empezar un diario. No era un gesto romántico ni un capricho literario. No buscaba llenar páginas de poesía ni inventar mundos ficticios. Lo empecé porque necesitaba una prueba tangible de que era capaz de aparecer cada día, aunque fuera solo por unos minutos. Una hoja en blanco se convirtió en el espacio donde podía registrar algo que hasta entonces me resultaba casi imposible: constancia. Aquel lunes de enero abrí la ventana del pequeño estudio que servía como mi habitación y oficina improvisada. El aire frío entró de golpe, y el contraste con el calor acumulado de la estufa me estremeció. Esa incomodidad física se sintió como un recordatorio: todo cambio real empieza con una molestia, con un escalofrío, con una resistencia que empuja a quedarse donde se está. Cerré los ojos y repetí en silencio una frase que había leído en algún lugar: no necesitas estar lista para empezar, necesitas empezar para sentirte lista. Hasta ese momento, había pasado demasiados años responsabilizando al pasado, a la falta de tiempo, a las circunstancias familiares, al trabajo mal pagado en la librería donde llevaba 3 años. El guión era siempre el mismo: si hubiera tenido más apoyo, si no estuviera tan cansada, si la suerte me acompañara, entonces sí podría hacer lo que quiero. Pero la verdad, aunque incómoda, se fue abriendo paso. No eran los factores externos los que me detenían, era yo misma, o más específicamente, la falta de continuidad en lo que intentaba. Podía entusiasmarme durante una semana con un nuevo hábito, con un proyecto, con una meta pequeña. Después, ese entusiasmo se apagaba como una cerilla consumida. Y volvía a empezar desde cero con la frustración acumulada de haber fallado otra vez. Era un círculo vicioso. Por eso, ese diario era distinto: no era un refugio para lamentos, sino un registro de presencia. La regla era simple: cada día debía escribir, aunque fueran solo 3 palabras. El objetivo no era lucirme, era aparecer. La primera entrada fue breve: hoy estuve. La escribí con la mano temblorosa, como si al trazo le pesara la desconfianza acumulada. No hubo épica ni euforia. Solo un acto pequeño, casi invisible, pero que marcaba el inicio de algo nuevo. Esa noche, mientras cerraba el cuaderno, sentí que había puesto la primera piedra de un camino que aún no podía ver. Durante la primera semana, mis intentos de cumplir con la constancia fueron torpes. A veces llegaba tarde de la librería, con la espalda dolorida por cargar cajas, y apenas podía sostener el bolígrafo. Otras veces el sueño me vencía antes de terminar una frase. Y sin embargo, cada vez que sentía la tentación de dejarlo para mañana, algo dentro de mí me recordaba que ya había jugado ese juego antes, y siempre me dejaba en el mismo lugar, frustrada. Así que, aunque fuera con los ojos semicerrados, escribía. A veces solo una palabra, otras una línea. El diario empezó a llenarse de frases simples: hoy caminé 10 minutos. Hoy leí un capítulo. Hoy respiré en silencio 3 veces antes de dormir. Ninguna proeza, pero al ver las páginas ocupadas, me di cuenta de algo que nunca había experimentado: la continuidad también produce belleza. No era el contenido lo que me conmovía, sino la repetición. La suma de días que, aunque imperfectos, empezaban a formar un patrón. El viernes de esa primera semana ocurrió algo inesperado. Mientras ordenaba los estantes de autores hispanoamericanos, una mujer se acercó buscando un libro sobre disciplina personal. Yo, que normalmente respondía con frases cortas y neutrales, me descubrí contándole que estaba probando un método sencillo para vencer mi propia inconstancia. Ella me miró con una sonrisa que no era de burla, sino de complicidad. Me confesó que llevaba meses intentando lo mismo. Nos reímos y compartimos anécdotas rápidas. Ese intercambio breve me mostró que no estaba sola en la lucha. Y más importante aún, que al nombrar lo que estaba intentando, le daba más solidez. Esa noche escribí en el diario con entusiasmo renovado. Hoy hablé de lo que hago y no me dio vergüenza. Esa frase me acompañó como un faro. Porque, en el fondo, había descubierto algo sencillo pero poderoso: las barreras no son muros de piedra que alguien construye frente a nosotros, son nieblas internas que parecen impenetrables hasta que damos un paso dentro de ellas. La primera barrera que enfrenté fue la más común: la creencia de que cambiar era imposible. Esa voz que repetía: siempre has sido así, siempre serás así.
Una voz que se alimentaba de recuerdos de fracasos anteriores, de comentarios escuchados en mi infancia, de comparaciones con gente más talentosa o más decidida. Esa voz se disfrazaba de realidad, pero en el fondo era solo miedo. Cada vez que escribía en el diario, aunque fuera una línea ridícula, sentía que le respondía. Que le decía, no, hoy no me dominas. Hoy hice algo diferente, aunque sea pequeño. El segundo obstáculo fue el miedo al ridículo. ¿Y si alguien encontraba mi cuaderno y se reía de mis notas mínimas? ¿Y si después de semanas de escribir, volvía a abandonar? El miedo insistía en que era mejor no intentarlo, porque así evitaba la vergüenza de fracasar otra vez. Pero descubrí algo curioso: cada vez que enfrentaba una pequeña incomodidad, como confesarle a alguien que estaba probando un nuevo hábito, el miedo se hacía más pequeño. Era como un globo que pierde aire cada vez que lo pinchas con una acción. Con el paso de los días, empecé a notar otro enemigo silencioso, la voz negativa que aparecía en mi mente cuando menos lo esperaba. No eres buena para nada. Siempre abandonas. Nadie te toma en serio. Eran frases repetidas tantas veces que habían moldeado mi identidad. Y sin embargo, descubrí que podía responderles. No con grandes discursos, sino con sustituciones simples. Cuando la voz decía no puedo, yo respondía en voz baja, voy a intentarlo. Cuando decía no estoy lista, respondía, estoy aprendiendo. Al principio sonaba artificial, como una conversación ensayada. Pero con el tiempo, esa práctica cotidiana cambió mi tono interno. El diario se convirtió en mi refugio para ensayar esas respuestas. Anotaba los pensamientos que me derrumbaban y escribía al lado su reemplazo. Poco a poco, esa gimnasia mental me fue dando fuerza. Me di cuenta de que no tenía que derrotar a las voces en un solo combate, solo tenía que responder cada día, con paciencia. Un sábado, mientras preparaba café, recordé un fracaso doloroso, un proyecto de escritura que había abandonado hacía años. El recuerdo me pesaba como una piedra en el estómago. Por un instante pensé que la historia iba a repetirse. Pero algo había cambiado. Abrí el cuaderno y escribí, ese fracaso no me define. Hoy escribí 2 frases. Hoy la historia cambia. No fue una declaración grandiosa, pero sí una victoria íntima. Sentí que estaba reescribiendo, al menos en parte, la relación con mi pasado. La barrera más engañosa resultó ser la comodidad. Qué fácil era quedarse en la cama 10 minutos más, posponer la caminata, dejar el cuaderno cerrado. La comodidad susurraba, quédate, no pasa nada. Pero comprendí que ese susurro era una trampa. La comodidad no me daba descanso real, me daba estancamiento. Así que decidí empujar un poco más cada día. Si caminaba 10 minutos, al siguiente hacía 12. Si escribía una página, al siguiente intentaba página y media. No era esfuerzo brutal, era un ligero empuje constante. Y ese pequeño avance diario se convirtió en un hábito tan poderoso como silencioso. La disciplina, palabra que siempre me había sonado a castigo, empezó a mostrarme otra cara. No era una cadena, era una herramienta. Al principio pesaba, sí, como un saco de piedras. Pero con la práctica se volvió más liviana. Descubrí que hacer lo correcto aunque no tuviera ganas era, en realidad, un acto de amor hacia mí misma. Un compromiso que fortalecía mi confianza. Cada vez que rompía una barrera, aunque fuera mínima, mi autoimagen cambiaba un poco. Dejé de verme como alguien que abandona y empecé a reconocerme como alguien que insiste. Esa transformación interna, aunque discreta, empezó a colorear todo lo demás. La manera en que atendía a los clientes, la forma en que conversaba con mis amigos, incluso la postura con la que caminaba por la calle. Una tarde, después de terminar el turno en la librería, me encontré a mí misma sonriendo sin motivo mientras caminaba a casa. Fue entonces cuando comprendí, la constancia no me estaba dando resultados inmediatos ni aplausos externos, pero sí me estaba regalando algo aún más valioso. Me estaba demostrando que podía confiar en mí. Y esa confianza, supe en ese instante, sería la base sobre la que construiría todo lo demás. Capítulo 2. El miedo no siempre llega disfrazado de monstruo. A veces se presenta con modales, con un tono de voz tan razonable que casi logra convencerte de que te protege.
Se disfraza de prudencia, de lógica, de espera un poco más. Durante años le creí. Cada vez que aparecía una oportunidad de hacer algo nuevo, hablar frente a desconocidos, mostrar lo que escribía, pedir un cambio en el trabajo, el miedo se sentaba a mi lado y me susurraba, no es el momento. Y yo asentía, como quien acepta una taza de té. Pero aquella etapa de constancia me había enseñado algo diferente, el miedo no desaparece por sí solo. No se cansa, no se rinde, no se esconde en un rincón esperando a que uno se sienta fuerte. Si no lo enfrentas, se hace más grande. Si lo enfrentas, se reduce. Así de simple y así de difícil. El primer miedo concreto que decidí enfrentar fue hablar en público. Cada jueves, la librería donde trabajaba organizaba una lectura de autores locales. Yo solía ayudar con la logística, preparar las sillas, acomodar los libros, servir café. Y siempre encontraba alguna tarea urgente que me impedía leer. Lo cierto es que el miedo me tenía bien entrenada, mejor quedarse en silencio que arriesgarse a tartamudear o hacer el ridículo. Esa semana cambié el guión. Me inscribí para leer un cuento breve que había escrito. No lo comenté con nadie, ni siquiera con Lucía, mi compañera más cercana en la librería. Quería enfrentar al miedo sin buscar aplausos ni testigos. El jueves llegó con un nudo en la garganta. Mis manos sudaban tanto que arrugué la hoja donde estaba impreso el cuento. Mientras el público se acomodaba, mi mente buscaba excusas. Puedes enfermarte de repente, puedes fingir que olvidaste la copia, puedes pedir que te cambien para otro día. La voz era insistente, pero otra voz, más pequeña y firme, me recordó, ya sabes cómo termina esto si huyes. Igual que siempre. Hoy toca otro camino. Cuando dijeron mi nombre, sentí que el corazón me golpeaba las costillas como un tambor. Caminé hacia el frente con las piernas pesadas. Me senté en la silla, respiré lo más profundo que pude y empecé a leer. Al principio, mi voz temblaba como una cuerda floja. Algunas palabras salieron atropelladas, otras demasiado rápidas. Pero mientras avanzaba en la historia, algo extraño ocurrió. El miedo no se fue, pero dejó de ser gigante. Se encogió hasta convertirse en un murmullo lejano. Terminé la lectura con un hilo de voz sorprendentemente estable. El público aplaudió con suavidad. No fue un estallido de entusiasmo, pero tampoco hubo risas ni burlas. Solo un reconocimiento tranquilo. Me senté de nuevo, todavía con la respiración agitada, y descubrí que estaba sonriendo. Lo había hecho. No con perfección, pero sí con valentía. En el camino a casa, sentí una claridad nueva. El miedo no desaparece por completo, pero puede caber en un bolsillo. Y cuando cabe en un bolsillo, ya no gobierna la vida. Esa experiencia me animó a mapear mis miedos, como si fueran un territorio desconocido. Me di cuenta de que no se reducían al escenario. Había otros, más cotidianos y silenciosos. Llamar a un proveedor para reclamar un retraso. Pedir un ajuste de horario. Compartir un texto con un amigo. Iniciar una conversación con alguien nuevo. Todos esos actos pequeños estaban teñidos por el mismo miedo disfrazado. Mejor no lo intentes, podrías quedar mal. Empecé a atacarlos uno por uno. No con gestos heroicos, sino con pasos mínimos. Llamé al proveedor con la voz entrecortada, pero logré resolver el problema. Pedí el ajuste de horario y, para mi sorpresa, me lo concedieron sin objeciones. Mostré un texto a Lucía y no se rió, al contrario, me animó a escribir más. Cada una de esas acciones era como pinchar un globo. El miedo se desinflaba un poco más. Al final de cada día, escribía en el diario, hoy hice algo que me incomodaba. Esa frase se convirtió en una especie de medalla íntima. No importaba lo pequeño de la acción, lo importante era haber elegido avanzar. Con el tiempo comprendí algo esencial, el coraje no era una llama eterna que ardía dentro de mí. No era un estado al que un día llegaría y ya no tendría que preocuparme. El coraje era un fósforo que debía encender cada mañana. Algunas veces se apagaba pronto, otras duraba más. Pero siempre podía encender otro. Empecé a observar cómo el miedo se disfrazaba de lógica. Me decía, espera a tener más experiencia, no arriesgues todavía. Pero si me detenía a analizarlo,
Entendía que esas frases eran excusas elegantes para evitar el riesgo. Me pregunté cuántas oportunidades había dejado pasar por esperar el momento perfecto. La respuesta me dolió. Demasiadas. Entonces hice un pacto conmigo, dejaría de esperar. Actuaría incluso si no me sentía lista. Una tarde, por ejemplo, recibí una invitación para participar en un club de lectura. La idea de opinar frente a personas que no conocía me aterró. Mi impulso inicial fue decir que estaba ocupada. Pero recordé mi pacto y acepté. Esa noche, en medio del círculo de sillas, mi voz volvió a temblar. Sin embargo, descubrí que la mayoría estaba tan nerviosa como yo. Compartimos ideas torpes, nos reímos de nuestras inseguridades, y al final me fui con una sensación cálida: el miedo exagera. Te hace creer que serás el único en fallar, cuando en realidad todos estamos improvisando. Ese descubrimiento cambió mi perspectiva. El miedo ya no era un enemigo absoluto. Empecé a verlo como un maestro incómodo, uno que me señalaba dónde debía ir. Si algo me intimidaba, significaba que allí había un terreno por explorar. Si algo me paralizaba, era justo el lugar donde debía moverme. El miedo, comprendí, era un mapa al crecimiento. No todos los intentos fueron victorias. Hubo días en que el miedo ganó. Una vez cancelé una reunión de último momento porque la ansiedad me superó. Otra vez me quedé callada en una conversación importante. En lugar de castigarme, escribí en el diario: hoy el miedo me detuvo, pero mañana lo intentaré de nuevo. Esa frase me dio paz. Entendí que fallar no era un retroceso definitivo, sino parte del entrenamiento. Con cada experiencia, el miedo se volvió más predecible. Ya sabía cómo llegaría, primero con un cosquilleo en el estómago, luego con pensamientos de duda y por último con excusas disfrazadas de prudencia. Reconocer ese patrón me dio ventaja. Cuando escuchaba las primeras señales, me decía: ahí viene otra vez. Esta es la oportunidad. Y actuaba. Lo más revelador fue notar cómo el miedo no solo afectaba mis acciones, sino también mi identidad. Durante años me había visto como una persona tímida, insegura, incapaz de arriesgarse. Pero cada vez que enfrentaba una situación que me incomodaba, esa identidad se agrietaba un poco. Empecé a reconocerme como alguien que, aunque temblara, se atrevía. Esa transformación silenciosa fue más valiosa que cualquier logro externo. Con el tiempo, descubrí que mis actos de valentía inspiraban a otros. Una tarde, después de leer de nuevo en la librería, una joven se me acercó para decirme que ella también quería escribir, pero le daba miedo mostrarse. Le conté que yo temblaba igual que ella, pero que había decidido intentarlo de todos modos. Sus ojos brillaron, y en ese momento entendí que el coraje no solo me liberaba a mí, también abría caminos para los demás. Esa noche escribí: el miedo se alimenta de silencio. Cuando hablas, cuando actúas, lo debilitas. Y al hacerlo, das permiso a otros de hacer lo mismo. El miedo nunca dejó de aparecer. De hecho, empecé a esperar su visita como una señal de que estaba avanzando. Si no sentía incomodidad, significaba que me estaba quedando en la zona conocida. Pero cada vez que me lanzaba, aunque fuera con la voz temblorosa, recordaba que lo importante no era eliminar el miedo, sino moverme a pesar de él. Así aprendí que una vida valiente no se construye de grandes hazañas, sino de pequeños actos repetidos cada día. Levantar la mano en una reunión. Escribir aunque la página quedara torpe. Llamar aunque la voz se quebrara. Cada gesto era un ladrillo. Y poco a poco, esos ladrillos empezaban a formar un puente hacia una versión más libre de mí misma. Capítulo 3. Las creencias son como muebles viejos heredados, nadie recuerda bien de dónde llegaron, pero ocupan espacio, pesan, y uno termina adaptando su vida a su forma. Eso descubrí cuando empecé a prestar atención a la voz interior que me acompañaba a todas partes. Esa voz no solo repetía frases, dictaba leyes silenciosas sobre quién era yo y hasta dónde podía llegar. No eres constante. No sirves para esto. Llegas tarde para cambiar. Esas frases sonaban con una autoridad absurda, como si fueran verdades absolutas. Y lo más inquietante era que yo las obedecía. Si la voz decía que no era constante, me comportaba como alguien que abandona.
Si aseguraba que no servía para algo, ni siquiera lo intentaba. Si me convencía de que ya era tarde, me quedaba quieta. Un día decidí escribirlas en el diario. Las puse en una lista, sin adornos, en la página izquierda. Al verlas allí, en blanco y negro, me parecieron ridículas. Parecían las reglas absurdas de un juego inventado por un niño cruel. En la página derecha empecé a responderles con preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Quién te dio permiso para hablar por mí? ¿En qué pruebas te basas? Fue como abrir una investigación policial. Y las respuestas que aparecieron fueron reveladoras. La creencia de que no era constante venía de un examen suspendido en la adolescencia, cuando mi profesora de matemáticas me dijo que yo nunca terminaba lo que empezaba. Ese comentario, lanzado quizás sin malicia, había quedado grabado como un tatuaje invisible. La creencia de que no servía para ciertas cosas se remontaba a un proyecto universitario abandonado. Había intentado escribir una novela corta, me atasqué en la página 30 y lo dejé. Desde entonces, cada vez que enfrentaba un reto creativo, mi mente me recordaba esa derrota como si fuera una sentencia definitiva. Y la idea de que ya era tarde para cambiar tenía la voz de un tío que, en una reunión familiar, comentó que después de los 30 la gente ya debía haberse definido. Yo había absorbido esa frase como una verdad biológica, cuando en realidad era solo la opinión cansada de alguien que había renunciado a sus propios sueños. Descubrir los orígenes de esas creencias fue liberador. Me di cuenta de que no eran verdades eternas, sino recuerdos mal archivados que seguían dictando órdenes en el presente. Y si habían nacido de palabras ajenas o de errores puntuales, entonces podían transformarse. Empecé un experimento. Cada vez que una creencia limitante aparecía, la reemplazaba por una frase de trabajo. No un eslogan vacío, sino un recordatorio práctico. No soy constante se convertía en hoy repito el acto. No sirvo para esto mutaba en estoy aprendiendo. Llegué tarde para cambiar se resumía en ahora es el momento disponible. La clave era no quedarme en el pensamiento, sino darle cuerpo con una acción. Si escribía hoy repito el acto, me sentaba a redactar un párrafo, aunque fuera torpe. Si decía estoy aprendiendo, buscaba un tutorial o pedía ayuda. Si afirmaba ahora es el momento disponible, hacía un movimiento físico, caminaba, ordenaba, llamaba a alguien. Así, las nuevas frases dejaban de ser teoría y se convertían en hechos. El diario se volvió mi campo de entrenamiento. Cada noche anotaba un pensamiento limitante y su reemplazo. Al principio era mecánico, como quien copia líneas en la pizarra. Pero con los días, esa práctica empezó a moldear mi identidad. Una tarde lo noté de golpe. Estábamos en la librería, y la caja registradora marcó un error justo cuando había una fila de clientes esperando. Antes, esa situación me habría paralizado. Mi mente habría repetido no sabes resolverlo, siempre te equivocas, alguien más debería hacerlo. Pero esa vez, casi sin pensar, escuché mi voz decir, me ocupo. No era una frase ensayada, era una reacción natural. Moví los botones, pedí paciencia a los clientes, y en unos minutos el problema estuvo resuelto. Esa noche, al escribir en el diario, sentí una chispa de orgullo. No era un logro monumental, pero sí una evidencia de que algo dentro de mí estaba cambiando. Las nuevas creencias ya no eran visitantes extraños, empezaban a instalarse como inquilinos permanentes. Mostré mi cuaderno a Tomás, el dueño de la librería. Él lo hojeó con su calma habitual, se detuvo en algunas frases y dijo: nunca había visto tanta terquedad en tan pocas líneas. Nos reímos juntos. Yo añadí en silencio otra palabra a mi inventario, terquedad dirigida. Esa obstinación que, en lugar de desgastarme, me impulsaba. Comprendí que la terquedad podía ser una virtud si estaba enfocada en lo que me hacía crecer. Con el tiempo, noté que mis nuevas creencias empezaban a chocar con situaciones externas. Personas que me conocían desde hacía años seguían tratándome como la que siempre abandona o la tímida. Al principio me molestaba. Sentía que estaba traicionando mi esfuerzo. Pero luego entendí que ellos solo repetían el guión antiguo. Mi tarea no era convencerlos, sino seguir actuando hasta que la evidencia fuera tan clara que no hubiera espacio para dudas.
Hubo un episodio clave. Una amiga me invitó a colaborar en un proyecto de escritura colectiva. Mi primera reacción fue de inseguridad: no estarás a la altura, no terminarás, te rechazarán. Pero esta vez reconocí esas frases como viejos fantasmas. Respondí con mi nueva creencia: puedo aprender en el camino. Acepté. Y aunque me costó noches de disciplina, entregué mi parte a tiempo. Cuando vi mi nombre junto al de otros autores en el documento final, sentí que una vieja puerta interna se había abierto. El proceso no fue lineal. Hubo días en que los viejos muebles regresaban con fuerza. Una mañana desperté con la idea de que estaba perdiendo el tiempo, de que nada cambiaría en realidad. Esa sensación me aplastó durante horas. Pero a diferencia de antes, ahora tenía herramientas. Abrí el diario y escribí todo lo que pensaba. Al terminar la página, me sentí más ligera. Era como sacar la basura mental. Entonces anoté al pie: hoy parece difícil, pero sigo siendo alguien que aparece. Esa frase me sostuvo. Lo más poderoso fue darme cuenta de que al cambiar mis creencias, cambiaba mis acciones, y al cambiar mis acciones, cambiaba mi identidad. Ya no necesitaba que alguien me dijera: eres constante, para creerlo. Mis páginas escritas, mis pasos repetidos, mis intentos diarios eran pruebas suficientes. La confianza ya no venía de afuera, nacía dentro. Con cada día de práctica, aprendí que las creencias no se destruyen de un golpe. No se trata de borrar una frase negativa y reemplazarla por otra positiva. Se trata de repetir nuevas frases hasta que tengan peso, hasta que construyan su propio historial. Es un trabajo lento, casi invisible, pero profundamente transformador. Una noche escribí una conclusión que me pareció sencilla y definitiva: soy lo que hago cada día. Y cada día tengo derecho a elegir quién quiero ser. Esa idea se volvió un ancla. Me permitió dejar de temer al pasado y empezar a mirar el presente como un terreno fértil. Descubrí que las creencias limitantes no eran cadenas eternas, sino hábitos de pensamiento. Y como cualquier hábito, podían cambiarse con paciencia, con terquedad dirigida y con actos mínimos repetidos. Así fue como empecé a reconstruirme desde adentro, no con discursos grandilocuentes, sino con frases breves y acciones pequeñas. Día tras día, ladrillo sobre ladrillo, fui levantando una identidad nueva. Una identidad que ya no se definía por las heridas antiguas, sino por la constancia de elegir un pensamiento más útil, una acción más alineada, una voz más amable. Y lo mejor de todo fue entender que esa construcción nunca termina. Cada día me da la oportunidad de elegir qué creencia voy a habitar. Esa libertad, aunque sencilla, es la que realmente empieza a derribar los techos invisibles. Capítulo 4. Las excusas son como pequeñas grietas en una pared recién pintada. Al principio parecen insignificantes, apenas una línea fina que apenas se nota. Pero si las dejas, poco a poco se extienden, se hacen más profundas, y terminan por derrumbar lo que parecía sólido. Yo vivía rodeada de esas grietas, aunque no lo admitiera. Hoy estoy cansada. Mañana será mejor momento. No tengo suficiente experiencia. No vale la pena si no voy a hacerlo perfecto. Eran frases suaves, casi cariñosas. Me daban la sensación de estar cuidándome, de protegerme del esfuerzo, del ridículo o del fracaso. Pero en el fondo eran mentiras dulces que me mantenían estancada. No eran palabras inocentes, eran barro en mis zapatos, cadenas invisibles que me hacían caminar en círculos. Lo descubrí una tarde en la librería. Tenía pendiente organizar una caja de libros antiguos que llevábamos semanas posponiendo. Cada vez que Tomás me lo recordaba, yo respondía con una excusa distinta: que no había tiempo, que había clientes esperando, que estaba ocupada en otro encargo. Esa tarde, sin embargo, me encontré sola y con calma suficiente para enfrentarla. Abrí la caja y me invadió el olor de polvo y papel envejecido. Los volúmenes estaban desordenados, algunos incluso dañados, y sentí la tentación de cerrar la tapa y dejarlo para después. Ahí apareció la voz: ya lo harás mañana, no es urgente. Me quedé quieta unos segundos, observando el libro que tenía en la mano. Era una edición antigua de cuentos, con páginas frágiles. Y pensé: ¿cuántas veces me he dicho mañana y nunca ha llegado? Me forcé a quedarme.
Empecé por separar los libros que aún podían venderse de los que necesitaban reparación. No fue heroico ni glamuroso. Pero al cabo de una hora, la caja estaba vacía y todo en su lugar. Lo que me sorprendió no fue el resultado, sino la sensación. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que había vencido una excusa. Y esa pequeña victoria me dio una claridad brutal. No era la falta de tiempo ni de recursos lo que me detenía, eran las justificaciones que yo misma fabricaba. Desde entonces empecé a observarme con más atención. Descubrí que las excusas aparecían sobre todo en los momentos de incomodidad. Cuando tenía sueño, cuando me sentía insegura, cuando algo me parecía demasiado grande. Era como si mi mente, con tal de evitar el malestar, inventara razones lógicas para huir. Pero debajo de esa lógica había miedo. Comprendí que las excusas son como disfraces del miedo. El miedo a fallar se viste de no estoy lista. El miedo a incomodar se disfraza de no quiero molestar. El miedo a exigirme se maquilla de hoy no es buen día. Una vez desenmascaradas, dejaban de parecer razonables. Para combatirlas, empecé otro ritual en mi diario. Cada vez que atrapaba una excusa, la escribía y luego la enfrentaba con una acción mínima. Si decía estoy muy cansada para escribir, me obligaba a redactar aunque fuera un párrafo. Si aparecía no tengo tiempo para ejercitarme, hacía 10 minutos de estiramientos en el pasillo. No era cuestión de magnitud, sino de demostrarme que la excusa no mandaba. Al principio fue agotador. Era más fácil obedecer la voz dulce que empujar contra ella. Pero, curiosamente, mientras más lo hacía, más ligera me sentía. Era como limpiar la casa, cada acción pequeña barría polvo acumulado. Lo más interesante ocurrió cuando empecé a compartir este proceso con Tomás. Una mañana, mientras ordenábamos, le confesé. Me he dado cuenta de que mis excusas son mi mayor enemigo. Él soltó una risa breve y contestó. Lo descubriste tarde, pero lo descubriste. Me explicó que en todos sus años de librero había visto lo mismo en los clientes. Mucha gente soñaba con escribir un libro, aprender un idioma o cambiar de vida, pero siempre encontraban una excusa para no empezar. Y pasaban los años, hasta que un día regresaban y se quejaban de haber desperdiciado el tiempo. La diferencia, me dijo mirándome fijo, es que tú estás peleando con esas voces. Y aunque te canses, esa pelea ya es un cambio. Su comentario me dio fuerzas para seguir. Empecé a observar cómo funcionaban las excusas en otras áreas, en mis relaciones, en mis hábitos, incluso en mis conversaciones. Muchas veces evitaba decir lo que pensaba con frases como no quiero problemas o no vale la pena discutir. Pero en realidad eran formas de callar mi verdad. Cada vez que lo hacía, me sentía más pequeña. Decidí probar lo contrario. Una tarde, en una reunión familiar, alguien hizo un comentario con el que no estaba de acuerdo. La vieja costumbre habría sido sonreír y callar. Pero recordé mi nuevo entrenamiento y respondí con calma. No pienso igual, aunque entiendo tu punto. El mundo no se derrumbó. Nadie me rechazó. Solo hubo un silencio breve y luego la conversación continuó. Esa pequeña acción fue tan liberadora como ordenar la caja de libros. Descubrí que al vencer una excusa, por mínima que fuera, recuperaba un pedazo de mi voz. Con el tiempo, aprendí a identificar las excusas más peligrosas, las que parecen razonables. Necesito más información antes de empezar. Mejor espero a tener más experiencia. Quiero hacerlo perfecto. Estas son trampas sutiles porque suenan responsables. Pero la verdad es que ninguna acción nace perfecta ni completa. El aprendizaje está en el movimiento, no en la espera. Una tarde lo comprobé de la forma más clara. Había decidido enviar un artículo a una revista local. Pasé horas corrigiendo, cambiando palabras, dudando de cada frase. Mi excusa era impecable, no quiero que se publique algo mediocre. Pero en el fondo lo que sentía era miedo al rechazo. Recordé entonces una frase que había escrito días atrás: la perfección es la excusa más elegante para no arriesgarse. Respiré hondo y envié el archivo. El corazón me latía como si hubiera cometido una locura. A la semana recibí respuesta, no publicaron mi artículo completo, pero eligieron un fragmento para una sección breve. ¿Y sabes qué sentí?
Orgullo. Porque entendí que incluso un resultado parcial era mejor que el silencio absoluto. Las excusas seguían apareciendo, claro. Pero ahora tenía práctica en reconocerlas y responder con acción. Era como entrenar un músculo. Cada vez que elegía hacer algo en lugar de justificarme, me fortalecía un poco más. También descubrí que las excusas se alimentan de compañía. Si te rodeas de personas que también se excusan todo el tiempo, es más fácil caer. En cambio, cuando compartes con quienes actúan, te contagias de su impulso. Empecé a elegir mejor mis conversaciones, a escuchar a gente que me inspiraba a moverme en lugar de quedarme quieta. Lo más revelador fue comprender que cada excusa aceptada era un ladrillo en el muro de la mediocridad. Y cada excusa vencida era un ladrillo retirado. Cuantos más ladrillos quitaba, más luz entraba en mi vida. Hoy sé que las excusas no desaparecen del todo. Siempre estarán ahí, disfrazadas, esperando un momento de debilidad. Pero también sé que cada día tengo la opción de desenmascararlas. Y que esa elección, aunque pequeña, cambia mi rumbo. Porque al final, no son los grandes discursos los que transforman una vida. Son las pequeñas batallas contra las excusas cotidianas. La decisión de ordenar una caja de libros, de escribir un párrafo cuando estás cansada, de decir una verdad en lugar de callar. Esos gestos parecen mínimos, pero acumulados se convierten en fuerza, en disciplina, en carácter. Aprendí que elegir crecer duele a veces, porque exige salir de la comodidad. Pero ese dolor es pasajero. La satisfacción de haber dado un paso, aunque sea pequeño, dura mucho más. En cambio, elegir la excusa da alivio momentáneo, pero deja una herida de arrepentimiento que no cicatriza fácil. Ese contraste es mi brújula ahora. Cuando me tienta la comodidad, me pregunto, ¿quiero el alivio breve de la excusa o la satisfacción duradera de crecer? Y casi siempre, esa pregunta basta para moverme. Así descubrí que no hay enemigo más silencioso que la excusa, ni victoria más transformadora que vencerla día tras día. Capítulo 5. El cuerpo es el primer territorio que habitamos, pero solemos tratarlo como un extraño. Pasé años pensando que mi vida ocurría solo en mi mente, en las ideas, en las emociones. El cuerpo era un vehículo automático que me llevaba de un sitio a otro. Hasta que entendí una verdad que cambió todo: si el cuerpo está débil, la mente se apaga; si el cuerpo se estanca, la disciplina se desvanece. Ese descubrimiento no llegó en un gimnasio ni en un retiro deportivo, sino en la librería. Una mañana cualquiera, mientras subía una caja de libros al segundo piso, me quedé sin aire. No era una caja demasiado pesada, pero mis piernas temblaban, y tuve que sentarme en el escalón a recuperar el aliento. Sentí vergüenza. Pensé, ¿qué clase de vida quiero construir si no tengo energía ni para cargar mis propios proyectos? Esa tarde, al volver a casa, me miré en el espejo y entendí que necesitaba cambiar. No por estética ni por cumplir con un ideal ajeno, sino porque mi cuerpo era el cimiento sobre el cual se sostenían todas mis aspiraciones. Si quería constancia, debía empezar por ahí. No sabía por dónde comenzar. La idea de ir a un gimnasio me intimidaba, así que empecé pequeño, 10 minutos de caminata después del trabajo. El primer día apenas avancé unas cuadras antes de sentir cansancio. Una parte de mí quiso rendirse con la excusa de siempre: esto no es para ti. Pero recordé mi entrenamiento contra las excusas y decidí continuar al día siguiente. Lo curioso fue notar cómo, poco a poco, esa caminata se transformó en un ritual. A la semana ya eran 20 minutos. Al mes, media hora. Y en cada paso sentía algo que había olvidado: vitalidad. Esa energía nueva no solo aparecía en mi cuerpo, también se reflejaba en mi ánimo. Tenía más claridad, más paciencia, más impulso para enfrentar los retos diarios. Con el tiempo agregué estiramientos, luego ejercicios sencillos en casa. No era un plan perfecto, pero era constante. Y descubrí que el cuerpo responde con una generosidad asombrosa: le das un poco de esfuerzo y él te devuelve resistencia, fuerza, confianza. Una tarde, mientras colocaba libros en los estantes altos, noté que ya no me fatigaba como antes. No necesité sentarme en el escalón. Me di cuenta de que lo que había cambiado no era solo mi capacidad física, sino la relación con mi propio límite. Donde antes veía un muro,
ahora veía una puerta que podía abrir si empujaba un poco más cada día. Esa experiencia me enseñó una lección poderosa: los límites físicos no son castigos definitivos, son fronteras móviles. Y cada vez que las atraviesas, tu vida se expande. También entendí que cuidar el cuerpo no se trata solo de moverlo, sino de alimentarlo y respetarlo. Durante años había vivido a base de café, comida rápida y pocas horas de sueño. Creía que la energía venía de la motivación, cuando en realidad la motivación se sostenía en la energía física. Si dormía mal, cualquier esfuerzo mental parecía imposible. Si comía pesado, mi concentración desaparecía. Empecé a cambiar hábitos pequeños: beber más agua, comer frutas en lugar de dulces, acostarme antes. Al principio parecía insignificante, pero la diferencia era abismal. Por la mañana me despertaba con más ligereza, y esa ligereza se traducía en disciplina. Lo más revelador fue comprender la conexión entre cuerpo y mente. Cada vez que entrenaba mi resistencia física, también entrenaba mi capacidad de soportar incomodidad en otras áreas. Si podía hacer 10 minutos más de ejercicio aunque quisiera parar, también podía soportar 10 minutos más de escritura aunque me sintiera bloqueada. Esa transferencia de disciplina fue un descubrimiento mágico. Un día le conté a Tomás lo que estaba experimentando. Él me escuchó y sonrió con esa calma que parecía entenderlo todo antes de tiempo. «Es lógico», me dijo. «El cuerpo es la primera escuela de la constancia». Esa frase se me quedó grabada. Porque era cierto, todo lo que practicaba en mi cuerpo, paciencia, esfuerzo, repetición, se convertía en una metáfora viviente de cómo avanzar en cualquier otra área. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Decidí participar en una pequeña carrera de 5 kilómetros organizada en el barrio. No era una atleta, ni siquiera me consideraba corredora, pero quise probarme. Los días previos estuve nerviosa. La vieja voz de mis creencias limitantes apareció: «No terminarás, harás el ridículo». La mañana de la carrera me temblaban las manos. Empecé despacio, respirando con dificultad. A mitad del recorrido pensé en rendirme. Pero recordé todas las noches en que había caminado, todos los minutos en que había estirado, cada esfuerzo acumulado. Y decidí continuar. Crucé la meta agotada, con el corazón latiendo desbocado. No fui la más rápida ni la más elegante. Pero crucé. Cuando me entregaron la medalla de participación, sentí que no era solo un trozo de metal. Era la prueba de que podía romper un límite físico que antes me parecía inalcanzable. Y lo más importante, si podía hacerlo en el cuerpo, podía hacerlo en cualquier área de mi vida. Esa carrera me enseñó que los límites se derriban en el sudor, en el cansancio, en la repetición diaria. No hay atajos. Pero tampoco hay castigos eternos. El cuerpo es maleable, agradecido, dispuesto a crecer si uno le da constancia. Desde entonces, cada vez que siento que no puedo más, en un proyecto, en un reto personal, recuerdo la sensación de cruzar aquella meta. Y me digo: un paso más, siempre un paso más. Con el tiempo también aprendí que cuidar el cuerpo no es solo cuestión de exigencia, sino de respeto. No se trata de castigarlo, sino de escucharlo. Hubo días en que me excedí, intentando avanzar demasiado rápido, y terminé con dolores que me obligaron a parar. Eso me enseñó la importancia del equilibrio. La constancia no es brutalidad, es inteligencia repetida. Hoy entiendo que mi cuerpo no es un obstáculo ni un accesorio. Es mi aliado más fiel. Cuando lo entreno, él me devuelve fuerza. Cuando lo descuido, me lo recuerda con cansancio. Y cuando lo escucho, me guía con precisión. Aprendí a celebrar los avances pequeños: levantar un peso más, correr un minuto extra, dormir mejor, sentir menos tensión en los hombros. Esos progresos son invisibles para el mundo, pero construyen un cimiento sólido. El cuerpo me enseñó, además, algo esencial: la energía no se gasta, se genera. Cuanto más me muevo, más vitalidad tengo. Cuanto más cuido mis hábitos, más claridad mental aparece. Esa paradoja cambió mi relación con la pereza. Ya no espero a tener energía para actuar, actúo para tener energía. Hoy sé que empujar los límites físicos cada día no es un capricho, es una declaración de vida. Significa decirle al cuerpo: confío en ti, sé que puedes más,
acompáñame en este camino. Y el cuerpo responde siempre, aunque sea con pequeños avances. Ese es el poder de la constancia aplicada al cuerpo. No se trata de músculos perfectos ni de marcas atléticas, sino de recuperar la capacidad de estar presentes, fuertes y disponibles para la vida que queremos construir. Cada paso, cada esfuerzo, cada decisión de cuidar este territorio sagrado se convierte en una llave. Y cada llave abre una puerta hacia más energía, más disciplina, más posibilidades. Hoy camino por la librería con otra postura. Siento mis pies firmes, mi espalda erguida, mi respiración más libre. Y comprendo que ese cambio no es solo físico, es la señal de que aprendí a sostenerme en mi propio cuerpo. Y cuando uno se sostiene en su cuerpo, puede sostener también sus sueños. Capítulo 5. El cuerpo lleva la cuenta de todo, aunque uno intente ignorarlo. Durante años lo traté como una máquina de segunda mano, café para arrancar en las mañanas, comida rápida para aguantar el día, pocas horas de sueño para estirar las noches. Pensaba que el cansancio era normal, que la rigidez en la espalda era parte del trabajo, que quedarse sin aire al subir escaleras era un detalle menor. Pero el cuerpo siempre pasa factura. Y la mía llegó una mañana cualquiera, en la librería. Estaba cargando una caja de ejemplares recién llegados. No pesaba tanto, pero al llegar al segundo piso tuve que detenerme. Me faltaba el aire. El corazón me golpeaba como si hubiera corrido un maratón. Sentí vergüenza. Miré mis manos temblorosas y me hice una pregunta dura. ¿Cómo pretendo sostener mis proyectos si ni siquiera puedo sostener una caja de libros? Esa noche abrí el diario y escribí: el cuerpo también necesita constancia. Empezar pequeño. No sabía cómo hacerlo. La idea de ir a un gimnasio me intimidaba, máquinas extrañas, gente segura de sí misma, rutinas imposibles. Así que opté por lo que estaba a mi alcance: caminar. 10 minutos después del trabajo, sin música, sin cronómetro, solo yo y mis pasos. El primer día apenas avancé unas cuadras antes de sentirme cansada. El segundo día también. El tercero, la vieja voz apareció: esto no es para ti, nunca fuiste atlética. Pero recordé mi entrenamiento contra las excusas. No necesitaba ser atlética, solo constante. Al final de la primera semana, ya caminaba 20 minutos. Al mes, media hora. Las caminatas se convirtieron en un ritual. El aire frío en la cara, el sonido de mis pasos en la acera, la calma de observar las luces encendiéndose en las ventanas. Descubrí que el movimiento no solo fortalecía mi cuerpo, también aclaraba mi mente. Llegaba a casa menos cargada, con ideas más frescas, con una serenidad que antes desconocía. Escuchar al cuerpo. Con el tiempo, empecé a estirar. Luego a probar ejercicios sencillos en casa, flexiones apoyando las rodillas, sentadillas lentas, planchas de 20 segundos. No eran rutinas espectaculares, pero cada esfuerzo dejaba una huella de confianza. El cuerpo respondía con generosidad, me regalaba más energía en las mañanas, menos rigidez en la espalda, más ánimo durante el día. Aprendí a leer las señales que antes ignoraba. Si dormía poco, el cansancio se colaba en cada pensamiento. Si comía pesado, mi concentración desaparecía. Descubrí que la motivación no era un relámpago mágico que caía del cielo, era el resultado de un cuerpo cuidado. Cuando dormía bien, me alimentaba mejor y me movía lo suficiente, la motivación aparecía sola. El espejo de la disciplina. Una tarde, mientras acomodaba libros en los estantes altos, noté que ya no me fatigaba como antes. No necesité detenerme a recuperar el aire. Sonreí en silencio. Ese gesto tan cotidiano me reveló algo: los límites físicos no son muros fijos, son puertas que se abren con práctica. Cada minuto extra de caminata, cada repetición añadida, era un recordatorio de que la constancia da frutos. El cuerpo se convirtió en un espejo de la disciplina: si lo cuidaba, respondía; si lo descuidaba, se apagaba. Y esa lógica sencilla empezó a filtrarse en todo. Si era capaz de sostener un minuto más en la plancha, también podía sostener un minuto más frente a la página en blanco. Si podía correr 1 kilómetro más, también podía dar un paso más en mis proyectos. La primera meta. Decidí ponerme un desafío concreto:
Participar en una carrera de 5 kilómetros organizada en el barrio. No aspiraba a ganar ni a impresionar a nadie, solo quería demostrarme que podía cruzar la meta. Los días previos estuve nerviosa. La vieja voz regresó: no terminarás, harás el ridículo. Pero en lugar de ceder, repasé mentalmente cada caminata, cada ejercicio, cada día en que había elegido aparecer. La mañana de la carrera me temblaban las manos. Empecé despacio, con la respiración entrecortada. A mitad del recorrido quise abandonar. Pero recordé las frases que había escrito en mi diario: un paso más, siempre un paso más. Y avancé. Crucé la meta agotada, con el corazón desbocado, pero feliz. Cuando recibí la medalla de participación, entendí que no era un trozo de metal. Era la prueba de que podía empujar mis límites, de que la constancia había transformado lo imposible en alcanzable. El equilibrio. Hubo tropiezos también. Alguna vez me excedí intentando avanzar demasiado rápido y terminé con dolores que me obligaron a parar. Esos errores me enseñaron que la constancia no significa brutalidad, sino equilibrio. El cuerpo necesita disciplina, sí, pero también cuidado. No se trata de exprimirlo, sino de acompañarlo. Descubrí que descansar también es parte de entrenar. Dormir lo suficiente, estirar con suavidad, respetar los tiempos de recuperación. La constancia no es un látigo, es un acuerdo: exigir sin destruir, avanzar sin romperse. Los frutos invisibles. Los cambios más valiosos no fueron visibles en el espejo, sino en mi vida diaria. Me levantaba con más energía, caminaba con otra postura, trabajaba con mayor concentración. El cuerpo ya no era un obstáculo, era un aliado. Y esa alianza me devolvía confianza. Un día, mientras hablaba con una clienta en la librería, noté que mi voz salía más firme, más segura. No tenía que ver con los músculos, sino con la sensación interna de estar más fuerte. El cuerpo sostenía la mente, y la mente sostenía mis palabras. Aprendizajes. El cuerpo me enseñó varias lecciones que ahora llevo como mantras. La energía no se gasta, se genera. Cuanto más me muevo, más vitalidad tengo. El límite es móvil. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser rutina si insistes. El cuidado es constancia. Dormir, comer bien y moverse no son lujos, son cimientos. El cuerpo es un maestro silencioso. No da discursos, solo demuestra con hechos. Una nueva relación. Hoy camino diferente por la librería. Mis pies se sienten firmes, mi espalda erguida, mi respiración más libre. Esa transformación no es solo física, es el reflejo de una relación distinta conmigo. Dejé de tratar mi cuerpo como un estorbo y empecé a verlo como mi mejor compañero. Cuando escribo en el diario, ya no me enfoco solo en las metas intelectuales o emocionales. También registro cómo me siento físicamente, cuánta energía tuve, cómo dormí, qué movimiento hice. Porque sé que todo está conectado. Epílogo íntimo. El cuerpo es el primer límite que aprendemos a empujar. Cuando lo haces con paciencia y constancia, descubres que también puedes empujar los demás: el miedo, las creencias antiguas, las excusas. Por eso digo que entrenar el cuerpo no es solo un acto físico, es una declaración de vida. Hoy, cada vez que me enfrento a un reto, cierro los ojos y recuerdo la sensación de cruzar aquella meta de 5 kilómetros. Me recuerdo que no se trata de correr rápido, sino de dar un paso más. Siempre un paso más. Y esa filosofía, nacida en mis piernas cansadas y en mi respiración agitada, se convirtió en el motor de todo lo que vino después. Capítulo 6. Durante mucho tiempo pensé que mis emociones eran como tormentas inevitables: llegaban, arrasaban y yo solo podía esperar a que pasaran. Había días de ira, otros de tristeza, algunos de ansiedad, y yo me dejaba arrastrar como un barco sin timón. Creía que la única opción era soportar. Pero con el tiempo descubrí que las emociones no son enemigas ni verdugos, son mensajeras. Y cuando aprendí a escucharlas sin obedecerlas ciegamente, todo cambió. El primer descubrimiento. Una tarde, en la librería, un cliente levantó la voz porque un pedido no había llegado. Sentí como la sangre me subía a la cara. La ira estaba ahí, empujando como un volcán. Antes habría respondido con dureza o me habría quedado en silencio,
tragando palabras y acumulando resentimiento. Pero esa vez recordé un ejercicio que había leído: respirar 3 veces antes de reaccionar. Me obligué a hacerlo. 3 respiraciones lentas, profundas. En esos segundos el volcán no desapareció, pero dejó de ser lava desbordada. Pude decir con calma: entiendo su molestia, vamos a buscar una solución. No fue una frase brillante ni diplomática, pero abrió un puente. El cliente bajó el tono, encontramos una alternativa y la tensión se disolvió. Yo salí a la calle después, con el corazón aún acelerado, pero orgullosa. Había elegido mi respuesta. Esa noche escribí en el diario: la emoción no se apaga, se gestiona. Y la respiración es la llave. Aprender a nombrar. Otro paso importante fue poner nombre a lo que sentía. Descubrí que muchas veces usaba palabras generales: estoy mal, me siento rara, pero no identificaba la emoción exacta. Y lo que no se nombra no se puede trabajar. Empecé a preguntarme: ¿es tristeza o es cansancio? ¿Es enojo o es miedo disfrazado? ¿Es frustración o es expectativa rota? Esa precisión me ayudó a dar respuestas más útiles. Por ejemplo, un día me sentía irritada sin motivo. Antes lo habría atribuido a cualquier cosa. Pero al observar con atención me di cuenta de que lo que sentía era hambre. Comí bien y el malestar desapareció. Otra tarde, lo que parecía tristeza era en realidad agotamiento. Lo que necesitaba no era consuelo, sino descanso. Nombrar fue como encender la luz en un cuarto oscuro: lo que parecía monstruoso se revelaba como algo manejable. Diario emocional. Decidí incorporar un inventario emocional en mi cuaderno. Al final de cada día escribía una línea sobre cómo había gestionado una emoción concreta. A veces era: hoy fui paciente con un cliente difícil. Otras: hoy sentí ansiedad, pero hice un plan y me tranquilicé. O incluso: hoy la tristeza me ganó, pero me permití llorar y luego descansar. Ese registro me mostró un patrón: las emociones no eran permanentes, cambiaban como el clima. Y al anotarlas, dejaban de sentirse eternas. Veía que la ira del martes no estaba el miércoles, que la ansiedad del viernes se transformaba en calma el sábado. Entendí que no era yo quien estaba rota, eran solo oleajes naturales de la vida. Reconciliarme con la tristeza. De todas las emociones, la tristeza era la que más temía. Siempre la había visto como debilidad. Pero al prestarle atención descubrí que la tristeza no venía a destruirme, venía a pedirme descanso, silencio, cuidado. Era como un maestro que decía: has corrido demasiado, siéntate un momento. Hubo una noche en que me permití llorar sin resistencia. Lloré por mis fracasos, por mis miedos, por lo que no salió como esperaba. Y al terminar, en lugar de sentirme hundida, me sentí más ligera. Comprendí que llorar también es un acto de limpieza, como barrer el polvo de una casa. Desde entonces dejé de huir de la tristeza. Cuando llega, la recibo con respeto, la escucho y le doy su espacio. Y cuando se va, me deja más clara. Transformar la ansiedad en plan. La ansiedad era otra visitante frecuente. Llegaba con pensamientos veloces: no alcanzarás, no sabes, no puedes. Me aceleraba el corazón, me robaba el sueño. Durante mucho tiempo la viví como un castigo. Pero un día descubrí su función: la ansiedad es energía sin dirección. Empecé a responder con un ritual: cada vez que sentía ansiedad, tomaba una hoja y hacía un plan. ¿Qué podía hacer en ese momento? ¿Cuál era el primer paso concreto? Esa acción convertía el torbellino en un mapa. No solucionaba todo, pero me devolvía control. La ansiedad dejaba de ser un monstruo y se convertía en una brújula que señalaba lo que necesitaba ordenar. El enojo como señal de límites. La ira también me enseñó. Yo la veía como algo negativo, pero descubrí que en realidad era un aviso: alguien había cruzado un límite mío. El problema no era sentir ira, sino callarla o explotarla sin control. Empecé a usarla como alarma. Cuando aparecía, me preguntaba: ¿qué frontera personal se ha traspasado? Y en lugar de reaccionar con gritos o silencios, buscaba expresar mi límite con firmeza y respeto. No siempre lo lograba, pero cada intento me hacía sentir más dueña de mi voz. El perdón como medicina. Hubo un día en que me equivoqué feo.
Contesté mal a una compañera, me dejé llevar por el mal humor y la herí. Al llegar a casa, la culpa me pesaba. Antes me habría castigado durante días, repitiendo en mi mente lo que hice mal. Pero esa vez probé algo distinto, me pedí perdón a mí misma. Reconocí el error, escribí lo que había aprendido y me comprometí a disculparme al día siguiente. Lo hice. Y descubrí que el perdón, tanto hacia otros como hacia mí, es una medicina que libera espacio. Guardar rencor, contra mí o contra alguien, es cargar una piedra inútil. Soltarla no significa justificar, significa seguir adelante más ligera. Las 3 respiraciones. De todos los recursos, el más poderoso sigue siendo el más simple, 3 respiraciones. Antes de contestar un mensaje difícil. Antes de hablar en una reunión. Antes de dar un paso que me intimida. 3 respiraciones son como un botón de pausa que me devuelve a mí misma. Puede parecer insignificante, pero en esos segundos ocurre la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es consciente. Esa distancia es la que construye carácter. El inventario. Hoy, cuando repaso mi diario, veo páginas llenas de frases breves. Hoy me perdoné. Hoy pedí perdón. Hoy escuché mi tristeza y descansé. Hoy convertí la ansiedad en plan. Hoy puse un límite con calma. Esas frases son pequeñas victorias invisibles, pero son las que sostienen la constancia. Porque la disciplina no es solo hacer, también es sentir con inteligencia. Epílogo íntimo. Las emociones dejaron de ser cadenas para convertirse en brújulas. La ira me muestra mis límites. La tristeza me recuerda que debo cuidar mi energía. La ansiedad me pide claridad. La alegría me señala el camino que vale la pena. Aprendí que no se trata de controlar lo que siento, sino de dialogar con ello. Y en ese diálogo descubrí calma. Una calma que no es pasividad, sino fuerza tranquila. La calma de saber que aunque la tormenta llegue, tengo herramientas para navegarla. Hoy puedo decir que ya no temo a mis emociones. Las recibo como visitantes, aprendo de ellas y luego las dejo ir. Y en esa práctica, día tras día, encontré un poder silencioso, el de elegir cómo quiero responder al mundo. Capítulo 7. La atención es como el agua, si la viertes en 1000 grietas, desaparece sin dejar rastro. Eso me pasaba. Llegaba al final del día con la sensación de no haber hecho nada importante, aunque hubiera estado ocupada desde la mañana hasta la noche. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, contestaba mensajes a medias, abría un libro y lo cerraba enseguida, empezaba un párrafo y lo interrumpía con otra tarea. Era como si mi mente viviera en un semáforo en verde permanente, pero sin dirección. Un día, mientras acomodaba novelas en la sección de clásicos, caí en cuenta de algo, no era falta de tiempo lo que me impedía avanzar, era falta de enfoque. Yo misma estaba regalando mi atención a cualquier estímulo que la pidiera. Esa tarde escribí en el diario, si quiero construir constancia, debo aprender a proteger mi atención. El primer bloque. Decidí experimentar con un método que había leído en algún blog, trabajar en bloques de tiempo profundo. Empecé con 30 minutos. Puse el móvil en otra habitación, cerré las pestañas del ordenador, le dije a Lucía que durante ese rato no estaría disponible salvo por una emergencia real. El primer intento fue una lucha. Mi mente buscaba distracciones, pensaba en revisar el correo, en si había mensajes pendientes, en si debía ordenar los papeles del mostrador. Tuve que resistir como quien aguanta la tentación de levantarse de la silla. Pero al final del bloque, para mi sorpresa, había terminado una reseña que llevaba días posponiendo. Me sentí ligera, como si hubiera quitado un peso de encima. Descubrí que media hora de atención total valía más que 3 horas de dispersión. Crecer poco a poco. Decidí ampliar el tiempo. Pasé de 30 a 45 minutos, luego a 1 hora. No siempre lo lograba, pero cada intento era un entrenamiento. Al final de cada bloque hacía una pausa, caminaba un poco, bebía agua, respiraba. Después volvía a empezar. Ese hábito cambió la manera en que me relacionaba con mi trabajo. Ya no era una sucesión interminable de interrupciones, sino una serie de espacios definidos. Y dentro de esos espacios, mi mente se sentía más clara. Empecé a aplicar lo mismo en casa.
Si decidía leer, leía de verdad, sin teléfono al lado. Si escribía, escribía solo. Si cocinaba, cocinaba con atención plena. No siempre, claro, había días en que la dispersión me ganaba. Pero incluso entonces, la práctica de regresar al enfoque me daba una sensación de control que antes no conocía. Una sola cosa. Descubrí también el poder de hacer una sola cosa a la vez. Durante años me había jactado de ser multitarea, contestaba mensajes mientras comía, escuchaba música mientras leía, pensaba en pendientes mientras hablaba con alguien. Pero lo cierto es que esa supuesta habilidad era solo fragmentación. Un día decidí probar lo contrario. Mientras atendía a una clienta, en lugar de pensar en la lista de tareas pendientes, me concentré solo en ella, en su voz, en sus gestos, en lo que buscaba. La conversación fue breve, pero salió con una sonrisa distinta. Me di cuenta de que cuando entrego mi atención completa, el otro lo percibe y la calidad del encuentro cambia. Hacer una sola cosa por vez me pareció al inicio una pérdida de tiempo. Pero con los días comprobé lo contrario. Al enfocarme, terminaba más rápido y con menos errores. Era como caminar en línea recta en lugar de dar vueltas alrededor. Domar el ruido. El mayor reto era el ruido de los estímulos externos. Notificaciones, redes sociales, conversaciones triviales. Eran como mosquitos que zumbaban sin descanso. Al principio intentaba ignorarlos, pero terminaban atrapándome. Entonces opté por algo más radical: diseñar mis entornos para reducir las distracciones. Dejé el móvil fuera del escritorio. Desactivé notificaciones innecesarias. Organicé el espacio para que lo que tuviera a la vista fueran solo las herramientas de la tarea en curso. No fue fácil, me descubrí varias veces buscándolo por inercia, pero poco a poco mi mente se acostumbró a ese silencio. También empecé a cuidar los estímulos de entrada: menos pantallas, más libros, menos ruido, más silencio, menos noticias tóxicas, más conversaciones valiosas. Descubrí que la mente se alimenta de lo que consume. Si le das basura, se dispersa; si le das claridad, se enfoca. El regalo del silencio. Hubo un descubrimiento inesperado: el silencio. Una mañana llegué temprano a la librería y, antes de abrir, me quedé sola entre los estantes. No había clientes, ni ruidos de la calle, ni notificaciones. Solo el murmullo de mi respiración. En ese instante sentí una calma que no recordaba haber experimentado. Decidí cultivar esos momentos. 10 minutos de silencio al despertar, sin teléfono, sin música, solo yo respirando. No eran meditaciones perfectas, sino pausas conscientes. Esos minutos se convirtieron en un ancla, un recordatorio de que la mente puede estar quieta. Y desde esa quietud, el enfoque aparece más natural. Resultados visibles. Al cabo de unos meses, noté cambios concretos. En la librería, terminaba tareas que antes dejaba abiertas durante semanas. En casa, podía escribir páginas enteras sin interrumpirme. En mis relaciones, escuchaba con más paciencia. El enfoque no era una tensión rígida, como había temido al inicio. No se trataba de apretar los dientes y forzarme. Era más bien un descanso activo, estar en un solo lugar, con una sola cosa, sin fragmentarme. Y esa simplicidad me devolvía energía. Un día difícil. No todo era perfecto. Hubo un día en que todo se desbordó: demasiados pedidos en la librería, llamadas pendientes, ruido constante. Intenté sostener mis bloques de atención, pero la avalancha me arrastró. Al final del día me sentía agotada, frustrada, como si hubiera retrocedido. Esa noche abrí el diario y escribí: hoy no logré enfocarme. Pero eso no borra los avances. Mañana vuelvo a empezar. Esa frase me salvó. Comprendí que la disciplina no es un estado permanente, sino un regreso continuo. Habrá días de dispersión, sí, pero siempre existe la oportunidad de retomar. El efecto espejo. Con el tiempo, noté que mi forma de enfocar inspiraba a otros. Lucía, mi compañera, empezó a imitar mis bloques de concentración. Tomás también comentó que me veía más organizada y eficiente. Sus observaciones me hicieron sonreír. El enfoque, igual que el miedo o la valentía, se contagia. Me di cuenta de que al cuidar mi atención no solo me beneficiaba yo,
también impactaba a quienes me rodeaban. Era como encender una lámpara que ilumina un poco más allá de uno mismo. Epílogo íntimo. Hoy sé que proteger mi atención es proteger mi vida. Porque lo que enfoco, crece. Si regalo mis horas a distracciones, construyo dispersión. Si entrego mi presencia a lo esencial, construyo significado. El enfoque es, al final, un acto de amor propio, decidir dónde pongo mi energía y con qué la alimento. Y ese acto repetido cada día se convierte en constancia. Ahora, cuando me siento tentada por 1000 estímulos, me hago una sola pregunta: ¿qué merece mi atención en este momento? La respuesta no siempre es heroica. A veces es leer un libro, otras ordenar un estante, otras escuchar a alguien con calma. Pero cualquiera que sea, me recuerda que el poder de mi vida está en lo que elijo enfocar. Y esa elección, simple y diaria, es lo que me está enseñando a vivir con más presencia, más claridad y más verdad. Capítulo 8. Las derrotas tienen un sabor amargo que se queda en la boca más tiempo del que desearíamos. Durante mucho tiempo pensé que un tropiezo era señal de que debía detenerme, que quizá esa meta no era para mí. Cada error parecía una confirmación de mis peores sospechas: no era lo bastante fuerte, ni lo bastante preparada, ni lo bastante constante. Pero fue la vida misma la que me enseñó otra verdad. Los tropiezos no eran señales de detención, eran parte del camino. No llegaban para demostrar mi incapacidad, sino para probar mi paciencia, mi humildad y mi capacidad de recomenzar. Una mañana de quiebre. Lo recuerdo con claridad. Habíamos organizado en la librería un evento pequeño con un autor local. Llevábamos semanas anunciándolo y yo había preparado cada detalle con entusiasmo. Pero el día del encuentro, una tormenta inesperada impidió que la mayoría de los invitados llegara. Apenas vinieron 3 personas. Me quedé mirando las sillas vacías con un nudo en el estómago. Sentía que había fallado, que todo ese esfuerzo había sido inútil. Esa noche escribí en mi diario: tal vez estoy perdiendo el tiempo, tal vez no sirvo para esto. Al cerrar el cuaderno, me di cuenta de que esas palabras eran la verdadera derrota, no la tormenta ni las sillas vacías. Lo que me estaba venciendo no era el hecho en sí, sino la interpretación que yo elegía darle. Aprender a ver diferente. Con el tiempo descubrí que cada tropiezo escondía una semilla. A veces era un aprendizaje práctico, como mejorar la publicidad o prever imprevistos; otras era una lección más íntima: paciencia, resiliencia, humildad. Me propuse entonces hacer algo nuevo. En lugar de maldecir cada obstáculo, preguntarme siempre: ¿qué me está enseñando esto? Esa pregunta, sencilla pero poderosa, cambió mi manera de mirar la adversidad. Ya no veía las caídas como un juicio definitivo, sino como parte del proceso de crecer. Igual que un músculo se fortalece con micro desgarros, mi carácter se fortalecía con pequeñas fracturas que se reparaban con el tiempo. Pequeñas caídas cotidianas. No todos los tropiezos eran grandes. Muchos eran pequeños: olvidar un compromiso, no cumplir con un bloque de enfoque, dejar para mañana un hábito que había prometido sostener. Antes esos detalles me llenaban de culpa, como si un error borrara todo el progreso acumulado. Pero aprendí a verlos como entrenamientos. Cada caída me ofrecía la oportunidad de practicar el arte de levantarme. A veces el simple hecho de reconocer el error y seguir adelante era una victoria mayor que no haber fallado nunca. Porque, en el fondo, lo que construye constancia no es la perfección, sino la capacidad de regresar una y otra vez. La voz de la paciencia. Los tropiezos me enseñaron también a cultivar paciencia. Yo quería resultados inmediatos, cambios visibles, metas alcanzadas en poco tiempo. Pero la realidad se imponía: el crecimiento era más lento, lleno de interrupciones y desvíos. Me di cuenta de que la impaciencia era un enemigo silencioso. Me hacía abandonar antes de tiempo. Así que empecé a cultivar una voz distinta dentro de mí, una voz que repetía: sigue, aunque sea despacio, lo importante es no detenerse. Esa voz se convirtió en compañera en los días en que el cansancio me tentaba a dejar todo. Y con ella aprendí que la constancia no es velocidad, es permanencia. El regalo oculto de los errores. Hubo un error que todavía recuerdo con nitidez. Un cliente me encargó un libro especial y yo olvidé pedirlo a tiempo. Cuando vino a recogerlo, tuve que admitir que no lo tenía.
Esperaba su enojo, pero en lugar de eso me miró y dijo: «No pasa nada, todos nos equivocamos». Esa frase me golpeó más que cualquier reproche. Me mostró que mis errores no siempre eran un desastre, que a veces lo único que necesitaba era aceptar la imperfección y aprender. Desde entonces entendí que incluso los errores podían acercarme a las personas. Que admitir una caída podía generar confianza y empatía. Y que no había nada más humano que tropezar. Reencuadrar los obstáculos. Empecé a pensar en los obstáculos como en piedras en el camino. Podía verlas como muros que bloqueaban el paso o como escalones que me ayudaban a subir más alto. La diferencia estaba en la mirada. Cada vez que surgía un problema, me preguntaba: ¿cómo puedo usar esto para crecer? A veces la respuesta era práctica: aprender una nueva habilidad, ajustar un plan. Otras era más profunda: fortalecer la paciencia, la humildad, la confianza en mí misma. Y lo sorprendente era que, con el tiempo, comencé a agradecer ciertos tropiezos. Porque sin ellos no habría descubierto fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. El día que todo se derrumbó. Pero no siempre era fácil. Hubo un día en que sentí que todo se derrumbaba. Había preparado durante semanas una propuesta para mejorar la organización de la librería. Invertí horas en detalles, convencida de que sería un aporte valioso. Cuando la presenté, fue rechazada casi por completo. Ese día lloré en silencio en el baño, sintiendo que nada de lo que hacía tenía sentido. Pero luego, al hablar con Tomás, él me dijo algo que quedó grabado en mí. Un rechazo no dice nada de tu valor. Dice solo que no era el momento o el camino. Esa frase me acompañó desde entonces. Aprendí que un no no era el final, era solo un desvío. Que podía redirigir, ajustar, volver a intentar. Que el rechazo podía ser un maestro disfrazado. Convertir la caída en impulso. Descubrí también que después de cada caída había una energía latente. Era como la tensión de un resorte: cuanto más me presionaba la frustración, más fuerza tenía para impulsarme si decidía levantarme. Empecé a usar esa energía. Cada vez que fracasaba, me decía: esto me duele, pero lo usaré para crecer. Y entonces convertía la rabia o la tristeza en acción. Leía más, me organizaba mejor, buscaba nuevas formas. Era como transformar la oscuridad en combustible. Resiliencia compartida. Algo curioso sucedió. Al compartir mis tropiezos con otros, descubrí que no estaba sola. Cada persona tenía su propia historia de fracasos, de planes que no salieron, de intentos que se derrumbaron. Hablar de esas experiencias creó un puente. Ya no me sentía aislada en mi lucha. Entendí que la resiliencia no era solo una práctica individual, también era un tejido colectivo. Cuando alguien me contaba su caída y su manera de levantarse, yo encontraba inspiración. Y cuando yo compartía la mía, otros se sentían menos solos. Un nuevo pacto conmigo misma. Hoy miro los obstáculos con otros ojos. No quiero decir que me agraden, siguen siendo incómodos, dolorosos, frustrantes, pero ya no me paralizan como antes. Sé que cada uno lleva escondida una oportunidad, y que mi tarea es descubrirla. Me hice un pacto: no dejar que ningún tropiezo sea definitivo. Puedo caer, puedo dudar, puedo detenerme un instante. Pero siempre volveré a levantarme. Porque la verdadera derrota no está en el error, sino en rendirse. Epílogo íntimo. Ahora, cuando pienso en mis tropiezos, los veo como cicatrices. No me gustan, pero me recuerdan que sobreviví, que resistí, que seguí. Cada cicatriz es un testimonio de mi capacidad de continuar. Y esa certeza es más poderosa que cualquier fracaso. Porque sé que mientras pueda volver a levantarme, nunca estaré verdaderamente vencida. Capítulo 9. Las personas solemos vivir según los estándares que aceptamos para nosotros mismos. Nadie se da cuenta al instante, pero esos límites invisibles determinan cada decisión: cuánto esfuerzo damos, qué tipo de relaciones permitimos, qué metas nos atrevemos a perseguir. Durante mucho tiempo yo viví con estándares cómodos, suficientes para sobrevivir, pero demasiado bajos para crecer. Me conformaba con hacer lo justo en la librería, con cumplir en los estudios sin destacar, con mantener amistades aunque me drenaran la energía. No lo veía como un problema, porque en la superficie todo parecía estable. Pero la estabilidad era solo conformismo disfrazado.
El espejo de la rutina. Una mañana, mientras limpiaba el polvo de los estantes, me sorprendí pensando, ¿esto es todo? No lo decía por la librería, que amaba, sino por mí misma. Estaba repitiendo los mismos hábitos de siempre, sin exigirme nada más. Ese día comprendí que los estándares que había aceptado eran demasiado pequeños para la vida que soñaba. Y que nadie vendría a elevarlos por mí. Era yo quien debía decidir qué nivel de exigencia aceptar y cuál rechazar. El despertar de la incomodidad. El primer cambio vino con algo simple, mi hora de despertar. Siempre decía que no era persona de mañanas, que necesitaba dormir hasta tarde. Pero en realidad, lo que me faltaba no era descanso, era disciplina. Me propuse levantarme una hora antes para dedicar ese tiempo a leer y escribir. Al principio fue doloroso, la cama me llamaba con fuerza, y cada día sentía la tentación de posponer la alarma. Pero me repetía, este es el nuevo estándar y no lo voy a negociar. Poco a poco, esa práctica me mostró que no se trataba de la hora exacta, sino del compromiso conmigo misma. Si podía elevar un detalle tan pequeño, ¿qué más podría transformar? Honestidad radical. Para elevar mis estándares tuve que mirarme con crudeza. Me pregunté, ¿dónde estoy aceptando menos de lo que soy capaz? La respuesta fue incómoda. Me di cuenta de que muchas veces daba la mitad del esfuerzo en proyectos, me distraía con facilidad, dejaba tareas incompletas. También noté que permitía relaciones que me restaban, conversaciones llenas de quejas que no aportaban nada. Esa sinceridad fue dura, pero necesaria. No podía elevar lo que ni siquiera me atrevía a reconocer. Me prometí que, a partir de entonces, no iba a maquillar mis excusas. Más allá del mínimo. Una de las frases que solía repetirme era, con que salga bien es suficiente. Pero entendí que esa mentalidad me mantenía pequeña. Decidí cambiarla por otra, ¿cómo puedo hacerlo mejor de lo que hice ayer? En la librería, eso significaba organizar los estantes con más cuidado, recomendar libros con más pasión, atender a cada cliente con presencia total. En casa, significaba escribir no solo cuando estaba inspirada, sino también cuando estaba cansada. No se trataba de buscar perfección, sino de desafiarme un poco más cada día. Ese un poco más se convirtió en una brújula. El precio de la excelencia. Elevar los estándares no es gratis. Requiere energía, renuncias y, sobre todo, incomodidad. Descubrí que el precio de la excelencia es enfrentarme a mi propia resistencia. Había días en los que prefería quedarme en lo fácil, decir ya hice suficiente y detenerme. Pero entonces recordaba mi nuevo pacto, no aceptar menos de lo que soy capaz de dar. Esa frase me empujaba a superar la pereza. Con el tiempo, esa incomodidad dejó de ser un enemigo y se convirtió en un recordatorio. Si me incomodaba, era señal de que estaba creciendo. La influencia del entorno. Otra lección fue darme cuenta de que mis estándares se contagiaban. Cuando me rodeaba de personas que se conformaban con poco, yo hacía lo mismo. Pero cuando compartía tiempo con quienes se exigían más, me inspiraba a elevarme. Por eso empecé a cuidar mi círculo. No dejé de querer a quienes estaban cómodos en su zona de confort, pero decidí pasar más tiempo con quienes me empujaban a crecer. Su ejemplo me mostraba lo que era posible y me recordaba que yo también podía aspirar a más. El riesgo del exceso. Hubo un punto en el que confundí elevar estándares con buscar perfección. Me exigía tanto que terminaba agotada, con la sensación de que nada era suficiente. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de quemarme, sino de progresar de manera sostenible. Elevando estándares no significa hacer todo impecable siempre. Significa dar lo mejor posible en el momento presente, con lo que tengo. Aprendí a diferenciar entre autoexigencia destructiva y autoexigencia constructiva. La primera me hundía, la segunda me expandía. Orgullo en el esfuerzo. Con el tiempo, empecé a sentir un orgullo distinto. No se trataba de logros externos, sino de la certeza de que había cumplido con mis propios estándares. Cuando terminaba un día sabiendo que había dado lo mejor de mí, aunque nadie más lo supiera, me sentía plena. Ese orgullo silencioso es el que más alimenta la constancia. Porque no depende de aplausos, depende de integridad personal. Identidad en construcción.
Elevando mis estándares día tras día, empecé a verme de otra manera. Ya no como alguien que se conforma, sino como alguien que siempre busca crecer. Esa identidad nueva se volvió una guía, actuaba de acuerdo con la persona que quería ser, no con la que había sido. Esa transformación de identidad fue más poderosa que cualquier meta alcanzada. Porque cuando cambias la manera en que te ves, cambias todo lo que haces. El eco de la disciplina. Lo curioso es que al elevar los estándares en un área, otras empezaron a mejorar también. Al disciplinarme con el despertar, me volví más organizada con mi tiempo. Al exigirme más en la librería, fui más constante en mis estudios. Era como si cada pequeña victoria generara un eco que se expandía a todo lo demás. La disciplina se volvió un músculo, cuanto más lo usaba, más fuerte se hacía. Y ese músculo me sostenía incluso en los días en que la motivación brillaba por su ausencia. Una elección diaria. Al final entendí que elevar los estándares no era una decisión única, sino una elección diaria. Cada mañana debía decidir, ¿me conformo o me exijo un poco más? No siempre elegía bien, lo admito. Había días de retrocesos, de excusas, de comodidad disfrazada de descanso. Pero aprendí que incluso entonces podía recomenzar al día siguiente. Lo importante era no renunciar al pacto conmigo misma. Epílogo íntimo. Hoy sé que mis estándares son el límite invisible que marca hasta dónde puedo llegar. Si los mantengo bajos, mi vida se encoge. Si los elevo, mi vida se expande. Por eso he decidido que no quiero vivir en lo pequeño. Quiero una vida que refleje lo mejor de mí, y eso solo se logra pidiéndome más de lo que ayer me pedí. No se trata de competir con nadie más, sino de competir con mi propia versión pasada. Y mientras cada día logre superar un poco a esa persona, sabré que estoy en el camino correcto. Capítulo 10. La constancia, al final, no resultó ser un acto grandioso ni un talento reservado para unos pocos. Descubrí que es una construcción diaria, hecha de gestos pequeños que parecen insignificantes, pero que acumulados levantan catedrales invisibles. Y lo más revelador fue darme cuenta de que esa constancia no era un destino al que llegar, sino un camino que debía elegir todos los días. El mito del gran cambio. Durante mucho tiempo imaginé que mi vida se transformaría en un solo momento, con una decisión rotunda, como esos relatos de película donde el protagonista toma una resolución. Y a partir de ahí todo fluye. Pero la realidad fue distinta. El gran cambio nunca llegó como un relámpago, llegó como una lluvia fina que empapó mi vida poco a poco. Escribir una página más. Caminar 10 minutos más. Respira 3 veces antes de responder. Levantarse un poco antes de lo cómodo. Ordenar la caja que lleva semanas esperando. Cada acción aislada parecía mínima, pero juntas formaban un tejido que me sostenía incluso en los días más difíciles. El poder de los actos pequeños. La constancia se construyó en lo diminuto. Entendí que no necesitaba dar saltos gigantescos, sino pasos firmes y repetidos. Y que lo que realmente cambia una vida no son las declaraciones solemnes, sino los hábitos cotidianos. La diferencia entre avanzar y estancarse estaba en esas elecciones discretas: abrir el cuaderno aunque no supiera qué escribir, salir a caminar aunque lloviera, escuchar con atención aunque estuviera cansada. Esas pequeñas victorias eran como ladrillos colocados cada día. Y sin darme cuenta, un día miré atrás y vi que había levantado una estructura sólida donde antes solo había intentos dispersos. Constancia como identidad. Lo más profundo ocurrió cuando la constancia dejó de ser un esfuerzo externo y empezó a convertirse en parte de mi identidad. Ya no me decía quiero ser constante, sino soy alguien que aparece cada día. Esa diferencia lo cambió todo. Cuando una acción se convierte en parte de quien eres, deja de ser una lucha. Se vuelve natural. Igual que nadie duda si debe cepillarse los dientes, yo dejé de dudar si debía escribir, mover el cuerpo, escuchar mis emociones o proteger mi atención. Era simplemente lo que hacía, porque era quien era. El sostén en los días grises. No quiero idealizar la constancia como si me hubiera convertido en una máquina perfecta. Hubo, y habrá, días grises, momentos de cansancio, etapas de retroceso. Pero la diferencia es que ahora esos días no definen mi rumbo. Antes, un tropiezo era motivo para rendirme.
Hoy, un tropiezo es solo una pausa en un camino más largo. La constancia me dio un sostén. Incluso cuando la motivación desaparece, los hábitos permanecen. Incluso cuando la emoción vacila, la acción repite su gesto. Y esa repetición es la que me recuerda que sigo avanzando. El eco en los demás. Lo más inesperado fue descubrir que mi constancia no solo me transformaba a mí, sino también a quienes me rodeaban. Lucía empezó a acompañarme en mis caminatas matutinas. Tomás, siempre paciente, me dijo un día que mi disciplina lo inspiraba a organizar mejor la librería. Incluso algunos clientes comentaban que percibían una energía distinta en mí. Comprendí que la constancia es contagiosa. Cuando alguien se compromete de verdad con su crecimiento, genera un eco que alcanza a otros. No con discursos, sino con ejemplo. Y ese eco multiplica la fuerza del cambio. El equilibrio con la compasión. Hubo un aprendizaje esencial: constancia no significa dureza ciega. También requiere compasión. Si me exigía demasiado, me rompía. Si me permitía demasiado, me estancaba. Aprendí que la clave estaba en equilibrar firmeza y ternura. Constancia era levantarme temprano, sí, pero también perdonarme si un día no lo lograba y volver a intentarlo al siguiente. Era sostener hábitos, pero también dar espacio a la flexibilidad cuando la vida cambiaba los planes. Era un baile entre disciplina y humanidad. Una práctica de presencia. Con el tiempo, entendí que la constancia era en el fondo una práctica de presencia. Estar aquí, en el momento, haciendo lo que decidí hacer, sin escapar hacia excusas ni distracciones. Cada acción sostenida era una manera de decirme: estoy presente en mi vida. Y ese simple gesto transformaba lo ordinario en significativo. Escribir una línea, ordenar un estante, respirar profundo, cada acto me conectaba con la certeza de que estaba construyendo algo más grande que yo. El horizonte abierto. Hoy miro atrás y veo a la persona que era, dispersa, llena de excusas, esclava de emociones desbordadas y de creencias limitantes. Y miro a la persona que soy ahora, imperfecta aún, pero más firme, más clara, más presente. La constancia no me convirtió en alguien infalible, pero sí en alguien confiable para otros y sobre todo, confiable para mí misma. Ahora sé que puedo contar conmigo, que no abandonaré mis propios compromisos a la primera dificultad. Lo que antes parecía un horizonte imposible ahora se siente alcanzable, no porque todo sea fácil, sino porque sé que puedo caminar paso a paso hasta allí. Legado silencioso. A veces me pregunto qué quedará de todo esto en el futuro. Quizá no escriba un libro famoso ni deje una huella pública. Pero sé que, al menos, mi vida será testimonio de que es posible transformar lo ordinario en extraordinario a través de la constancia. Ese será mi legado silencioso: haber demostrado, aunque sea solo para mí misma, que cada día es una oportunidad de crecer, y que la disciplina amorosa puede derribar los muros más altos. Epílogo íntimo. Al cerrar estas páginas, no siento que termine una historia, sino que empieza otra. Porque la constancia nunca se concluye, siempre se practica. Hoy me digo con calma: no necesito grandes gestos para cambiar mi vida. Necesito elegir, una y otra vez, aparecer en lo pequeño. Y con esa certeza, abrazo el futuro con gratitud. No sé qué vendrá, pero sé que estaré ahí, presente, constante, avanzando. Porque aprendí que la verdadera transformación no está en los sueños que tengo, sino en los pasos que doy. Y cada paso, por pequeño que parezca, es la prueba de que ya estoy viviendo la vida que quiero construir.